Aquí alimentábamos la energía, conectábamos el breaker y al conectar aquí echaba a andar, en este caso, una luz, y hoy vamos a adaptárselo a este circuito para encenderlos y apagarlos cuando queramos. Para ello vamos a desconectar este circuito que teníamos de control. Aquí en el negativo vamos a conectarle este cablecito blanco y en el positivo el cablecito rojo, el ground. Ponemos el pin aquí, a través del pin número 8 el vivo en el pin número 8. Pues entonces alimentaría el Arduino por aquí. Primeramente aquí tengo el USB que lo vamos a conectar aquí desde la computadora aquí al Arduino. Vamos a ver. Muy buenas tengan todos amigos de la Consulta Eléctrica. No olviden suscribirse a la Consulta Eléctrica, Armando Tauriao, para más contenido. En el video 84 vimos este circuito. Aquí alimentábamos la energía de corriente directa del circuito de control, conectábamos el breaker y al conectar aquí echaba a andar, en este caso, una luz que puede ser un motor o cualquier equipo con una señal para avisar que el equipo está funcionando. Entonces, en este video de hoy vamos a dominar este mismo equipo, vamos a suponer que sea un motor o lo que sea, con el relé de estado sólido, pero en este caso no vamos a usar el sistema de control que usamos aquí. Vamos a usar esta tarjeta electrónica. Esto es del sistema Arduino. Estos son placas electrónicas, son como especies de computadora, podríamos decirle. Estos equipos se programan con un software por medio de la computadora y podemos dominar cualquier equipo de la forma que querramos, en el tiempo que querramos, cuántas veces queremos que encienda y apaguen, etc. En el próximo video número 86 vamos a estar viendo ciertas características de este procesador electrónico Arduino número 1R3 y vamos a ver cómo fue que hicimos en él la programación de los 100 y 1000 milisegundos que aplicamos a este circuito, y vamos a estar hablando de ciertas características que tiene y va a ser muy interesante y sé que les va a gustar. Y hoy vamos a adaptárselo a este circuito para encenderlos y apagarlos cuando querramos. Para ello vamos a desconectar este circuito que teníamos de control. Para mejor entendimiento, mejor ver el video número 84 y verán cómo funcionaba este circuito. Este Arduino yo lo he programado para que me domine, en este caso, la luz a una décima parte de segundo, o sea, 100 milisegundos. Entonces, a los 100 milisegundos, él va a apagar, encender cada 100 milisegundos, o sea, la décima parte de un segundo, la luz se va a apagar, encender. Entonces, ahora vamos a instalárselo al circuito para que ustedes vean cómo enciende y apaga la luz. Aquí en el negativo vamos a conectarle este cablecito blanco y en el positivo le ponemos el cablecito rojo que también va a ir a la placa Arduino. Y aquí en la placa Arduino, si ustedes se fijan, tenemos un ground aquí que es este pin y tenemos dos ground más este y este, que es este pin y este pin y este, pero estos son para cuando necesitamos voltaje de 3.3 o 5 voltios, y estos son los pines de salida para gobernar cualquier equipo que queramos. Tiene mucho, desde el 1 hasta el 13. La placa Arduino es el que va a alimentar el relay de estado sólido. Entonces, en este caso vamos a usar el ground de aquí, que es este. Ponemos el pin aquí y como programamos el Arduino para que nos dé la señal a través del pin número 8, que es este que está aquí, pues conectamos el vivo
en el pin número 8. Ya lo tenemos conectado. Estas placas Arduino pueden ser alimentadas lo mismo por un USB conectado al computador, alimentado aquí, que por aquí es que se programan ellos, conectado a la computadora. Pueden ser alimentados a través de una batería. Vamos a hacerlo primero con la batería. Y esto demuestra que el Arduino se puede utilizar en equipos móviles que no estén conectados con ningún cordón a la corriente. Por ejemplo, si hacemos un robot o un carrito que camine solo, pues no va a andar con una extensión. Entonces la alimentación sería a través de baterías. Entonces la batería se la podemos conectar aquí. Cuando ya yo conecte aquí, el Arduino le va a mandar la señal al relay de estado sólido y va a cerrar y abrir el circuito como está programado Arduino, que en este caso yo lo programé para que la luz encienda y apague en un intervalo de 1/10 de segundo. Entonces ya cuando yo lo conecte aquí, la luz empezará a alumbrar y apagar en un intervalo de 1/10 de segundos. Yo lo voy a desconectar ahora. Sabemos que en este circuito, pues, si le ponemos un interruptor, podemos quitarle o darle la corriente al Arduino para que detenga la operación. Si lo queremos conectar a otra fuente de alimentación, como por ejemplo este transformador, pues entonces iría conectado a una fuente de 110 o 120 volts y entonces alimentaría el Arduino por aquí y también funcionaría igual. Me gusta. Vamos a desconectarlo y ahora yo voy a programar el Arduino en la computadora a un intervalo mayor para que ustedes vean la eficacia de usar este tipo de circuito electrónico que es aplicable a infinidades de sistemas eléctricos para dominar cualquier cosa que querramos en el tiempo que querramos y como querramos. Primeramente, aquí tengo el USB que lo vamos a conectar aquí desde la computadora aquí al Arduino. Ya está conectado y en la pantalla ustedes pueden ver que está. Esto lo vamos a explicar después cuando estemos explicando el funcionamiento de todos los equipos. Aquí, si se fijan, tiene un delay, o sea, cuando enciende tiene un delay de 100 milisegundos y abajo cuando apaga tiene un delay de 100 milisegundos también, porque el proceso se va repitiendo siempre. Y cuando escribimos, ya dijimos, esto lo explicaremos después, cuando es high es encendido, cuando es low es apagado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle más tiempo para que la luz encienda y apague en un intervalo de un tiempo mayor. Estaba a 100 milisegundos, vamos a ponerle un segundo que son 1000, que son 1000 milisegundos. El delay aquí de apagado y también vamos a ponerle 1000 milisegundos en el delay de encendido. Ya tenemos 0 aquí 1. Ok, ya tenemos 1000 milisegundos en el tiempo que va a haber entre encender y apagar. Al encender, una demora de 1000 milisegundos, al apagar una demora de 1000 milisegundos, o sea que él va a encender y apagar cada un segundo, que son 1000 milisegundos. Y ahora, como cambié, tengo que bajarle ese nuevo programa a esta placa Arduino. Esta parte aquí es como una computadora. Lo
bajamos, miramos, vemos a ver, sí, lo cogió perfecto. Entonces ahora la luz apagará y encenderá con un intervalo mayor. Lo desconectamos de aquí. Cuando esto está conectado aquí es como si estuviera alimentado igual, como con la batería. Y vamos ahora a conectarlo de nuevo al circuito. Volvemos acá con nuestro Arduino, lo conectamos en el mismo lugar donde lo teníamos antes, el ground. Aquí está en el pin número 8, que es por donde envía la señal de la programación. Y ahora, cuando lo alimentemos, la luz hará la misma operación, pero con un mayor intervalo de tiempo. Bien amigos, espero que este video cortico les haya gustado. Vamos en lo adelante ir viendo circuitos un poquito más complejos y más inteligentes y más interesantes, que estoy seguro que les va a gustar. Espero que el video haya sido de su agrado, que les sirva de algo, que cojan buena experiencia y puedan ganar buen dinero. Como siempre, aquí no se olvide, denle like, suscríbanse y denle la campanita para los contenidos que van saliendo, que estén bien informados, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Quieran utilizar este la programillo que está conectado al pin, entonces eso no es ningún problema. Aquí 8 y ya cogió el programa. No podemos 100 milisegundos. Vamos a ver, hemos querido aquí rapidito, no lo podemos ver en el pin número 13. Mira, tenemos este, ustedes ven ahí que la programación de, voy a cambiar aquí, es y ya ustedes ven que la luz empezó a alumbrar, que nos evita esto de estar cambiando la consulta eléctrica monitoreado para más contenido. Vemos que la luz del que tiene un programa anterior de Arduino. Vamos de la E básico, vamos a trabajar en varios menús, se abre otra chequear aquí conectada. Entonces pues vamos a probar, o sea, marco Arduino 1, pero me está diciendo que no está conectado. Y vemos aquí que dice comando. Ahora lo que tenemos que es, y a través de desear la señal de todo, o sea, nuestro programa va a estar el pin que pongamos aquí, y ese programa se en minúscula pin. ¿Y para qué lo vamos a usar el pin 13? Es para enviar una señal fuera, y aquí lo vamos a poner uno solo. Ahora que escribir y empezar la grabación. Entonces en la coma se va a apagar. Entonces right, pues ese pin low, que significa una coma. Entonces hay que poner una de el tiempo de encender, y aquí se mide en milisegundos. Cerramos y ese es el tiempo que va a demorar la luz encendida. Ahora va para el de 100 rojo, quiere decir que el programa está apagando y encendiendo cada 100 milisegundos. Ahora eso mismo que está haciendo la luz 6 que estamos trabajando, y la luz intervalo de tiempo 1000